Entonces, bueno, nuestra presentación se llama Así como lo ven, y ustedes pueden ver que ahí está el código QR. Insto a todos a que bajen las guías para que la puedan ir revisando durante la presentación. Ahí les dejo un ratito para que las bajen. Esa es la carátula o la tapa de la guía. Y hoy día vamos a ser 3 los presentadores, sin embargo, nosotros representamos a 9 autores, porque en realidad son varios los capítulos que aquí están incluidos. Son 17 capítulos, no vamos a hablar de todos ellos hoy día, pero de lo más importante. Hoy día lo que vamos a hablar es sobre el inicio de terapia antirretroviral y terapia en ciertas comorbilidades, así como en coinfecciones. Quien les habla va a presentar de esto. Luego vamos a pasar a lo que es simplificación y resistencia por el doctor Pablo Herrera. Después hay un espacio de un simposio. Y después de ese simposio vamos a volver a continuar con las guías, donde Fernando Bernal nos va a hablar de terapia en niños, ajustes de función renal y hepática, interacciones y adherencia. Y entre medio yo voy a entrar antes de Fernando para hablarles un poquito sobre transmisión vertical. Entonces, ¿cuál fue la metodología de escritura de estas guías? Bueno, acá hubo, como les digo, 9 autores, cada uno de ellos escribió entre 2 a 5 capítulos, y lo que se hizo fue una revisión de múltiples estudios clínicos, guías clínicas internacionales, de sociedades científicas, nuestras guías ministeriales, revisiones sistemáticas y estudios observacionales. Cada capítulo, además de ser escrito por un autor, fue revisado por otros 2 pares. Y cabe mencionar que esta guía no es vinculante a las opciones terapéuticas que nosotros disponemos hoy en día en nuestros servicios de salud. ¿Ya? Por eso que vamos a hablar de terapias que puede que todavía no estén incluidas en ciertas canastas, pero lo que queremos reforzar es la evidencia científica disponible y cómo la podríamos usar en nuestro país. Y como saben que hay ciertas diferencias entre el sistema público y privado, ya tenemos disponible en el sistema privado algunas que no están tan disponibles aún en el público. Bueno, y a todo esto acá participaron tanto infectólogos como inmunólogos y químicos farmacéuticos en la escritura de estas guías. Entonces, lo primero, en cuanto a inicio de terapia, aquí pueden ver las terapias que están recomendadas, ¿no es cierto?, como esquemas preferentes. Y si se fijan, los esquemas preferentes hoy en día son solamente inhibidores de integrasa de segunda generación, que pueden ser dolutegravir o bictegravir, ya sea el dolu asociado a otras 2 drogas, a abacavir 3-TC, o dolu asociado a 3-TC. Y el bictegravir se puede asociar a lo único que tenemos disponible como coformulado, que es el TAF-FTC, y también el dolu como TDF-FTC. ¿Por qué quedó como alternativa los inhibidores de integrasa de primera generación? Porque esto ya lo he comentado harto, pero en el fondo, en el estudio de resistencia transmitida a drogas en Chile, recientemente publicado, tenemos un 11,9% de resistencia a inhibidores de integrasa, por lo tanto es muy alto como para partir de entrada con Ralte o Elvi, por eso tiene 3 asteriscos. Y también tenemos como alternativa terapias en asociación de TAF o TDF con Daruna, siempre COVID en este minuto, y también doravirina con TDF-3-TC también es una buena alternativa si es que estuviera disponible. En pacientes que ya están suprimidos, o sea, no para inicio, también está la posibilidad de hacer switch a cabo de rilpivirina, ya están todos los estudios demostrados en las presentaciones que ya se han hecho previamente. ¿Y cuándo empezar? Lo antes posible, y las únicas excepciones siguen siendo la meningitis TB, la meningitis criptocócica y la retinitis por citomegalovirus. Pueden ir a la guía para revisar los detalles. En cuanto a las pacientes con patologías cardiovasculares o metabólicas, primero los separamos en los que tienen patología cardiovascular o los que tienen solo alteración metabólica pero sin patología cardiovascular. Entonces acordémonos que es de mayor riesgo cardiovascular el uso de abacavir y el uso de inhibidores de proteasa. Y es por eso que la indicación es usar siempre TDF o TAF en asociación a dolu o victe, o dolu con 3-TC, o también se podría usar la asociación cabo-rilpe, pero para switch. En el fondo, evitar abacavir, inhibidor de proteasa y efavirenz. Y en cuanto a alteraciones metabólicas, pero sin elevado riesgo cardiovascular, recordemos que tienen mayor impacto metabólico el efavirenz, el elvitegravir, cobicistat y los IP, por lo tanto, las indicaciones serían TDF con dolu, abacavir con dolu,
TAF con Victe o TDF con DORA. Acá sí se agrega la abacavir, a diferencia del grupo en que sí hay alto riesgo cardiovascular donde no lo usamos. En pacientes con alteración de la densidad mineral ósea, ya sabemos que el TDF es el que tiene mayor riesgo de alteración de la densidad y hay estudios que demuestran que el TAF es similar a la abacavir. Y también otro problema serían los inhibidores de proteasa, que también disminuyen la densidad mineral. Por lo tanto, las indicaciones serían usar abacavir con dolu, dolu con 3-TC, TAF o en fondo con doravirina o con Victegravir. Y si alguien ya está con TDF y tiene algunos riesgos, como ya tiene osteoporosis o se agregan factores de riesgo para osteoporosis, también les podemos hacer los cambios a TAF o a abacavir. ¿Qué pasa en tuberculosis? En tuberculosis ya sabemos en el fondo en quiénes y cuándo partir la terapia. Entonces, aquellos pacientes que tienen linfocitos CD4 menos de 50 células, la terapia antirretroviral hay que comenzarla dentro de las primeras 2 semanas de iniciar la terapia antituberculosa. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que disminuye los eventos relacionados a SIDA y a mortalidad. Si tengo más de 50 CD4, la terapia la empiezo entre 2 a 8 semanas. ¿Ok? No se vio diferencias de sobrevida si parto a las 2 o a las 8. Por lo tanto, podríamos diferirla más cercana a las 8 para evitar la reconstitución inmune. Y en meningitis tuberculosa, algo yo adelantaba, ¿no es cierto?, habría que iniciar la terapia después de las 2 semanas de iniciar la terapia antituberculosa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque antes de eso hay más mortalidad asociada a la reconstitución inmune del sistema nervioso central, que es obviamente muy grave. La terapia anti-TBC sigue las mismas normativas de pacientes que no viven con VIH, la asociación de isoniazida, rifampicina, pira y etambutol, pero el principal problema en interacciones es la rifampicina, dado que, como saben, es un potente inductor del citocromo CYP450, además de la P-glicoproteína y de enzimas glucuroniltransferasa urodino difosfato. Entonces, acelera el metabolismo de algunos antirretrovirales y es por eso que hay que usar con precaución TAF, o sea, ahora sabemos que sí podemos usar TAF, pero tenemos que estar monitoreando la carga viral, porque podría disminuir sus concentraciones, y lo que está prohibido, lo que no se puede, porque disminuye ya mucho las concentraciones, son el listado que ven ahí, la Rilpi y la doravirina en cuanto a los no nucleosídicos. Todos los inhibidores de proteasa están contraindicados, y de los integrasa, el Victegravir, el cabotegravir. Y de las terapias más modernas o en el fondo algunas rescates, el lenacapavir y el fostensavir tampoco están indicados en asociación a rifampicina. Entonces, ¿qué sí está indicado en TBC? Podemos usar la terapia de tenofovir difumarato con emtricitabina y dolu, pero dado que el dolu baja sus concentraciones con rifampicina, debemos doblar la dosis, y por eso es un TLD o TDF-FTC dolu con otro dolutegravir en el mismo día, ya sea doble dosis de dolu. El caso del triumecabacavir 3-TC dolu es lo mismo, tengo que doblar la dosis, así que tengo que dar una dosis más de dolutegravir, 50 cada 12. El caso de TDF-FTC con efavirenz, que es la tripla, no lo recomendamos de inicio, pero si alguien está con ello y por alguna razón tiene contraindicación a la integrasa, se puede usar, y ya sabemos, hay evidencia de que no es necesario cambiar la dosis del efavirenz. Y por último, si alguien está con, no para inicio, truvada con raltegravir, el raltegravir al principio habían estudios que mostraban la necesidad de doblar la dosis, hoy día no. Ya sabemos que podemos usar 1 cada dosis de ralte. Ojo, que solo para los que ya están con ralte. No empiecen con ralte ahora si no tenemos genobasal, que habitualmente no la tenemos. Y por último, para TB latente, en el fondo, una vez descartada la tuberculosis activa, los pacientes que tienen PPD más de 5 o un IGRA positivo tienen que recibir quimioprofilaxis, ¿cierto? Y el esquema actualmente indicado es isoniazida con rifapentina semanal por 12 semanas. En la guía pueden ver las dosis, todas las indicaciones con más detalle. Y recordarles que la isoniazida puede asociarse a cualquier antirretroviral, pero la rifapentina tiene algunas interacciones menos que la rifampicina. Y aquí están las drogas que sí podemos usar con rifapentina. A veces uno se pregunta si el dolu, por ejemplo, se puede asociar o hay que doblar la dosis, y no. El dolutegravir no es necesario doblar la dosis si voy a usar esquema de latente, y el raltegravir lo mismo. Lo que sí es que el raltegravir lo voy a usar en dosis de 400 cada dosis y no cada 12, y no de 600 dos pastillas juntas.
El efavirenz se puede mantener la dosis y puede usar sin problema Abacavir, FTC o 3TC y TDF. En cuanto al TAF, que nos preguntamos, ¿no es cierto?, es un sustrato de la P-glicoproteína y podría disminuir sus concentraciones. No está absolutamente prohibido, pero que habría monitorizar. Y si podemos elegir otro como TDF, mejor. En cuanto a la coinfección con hepatitis B, lo habitual es que usemos TDF, pero sabemos ya que los estudios han mostrado que el TAF es no inferior, así que podemos usar TAF o TDF con las mismas eficacias virológicas. Eso debe ser asociado a una segunda droga que cubre hepatitis B, que puede ser 3TC o FTC, y si tienen velocidad de filtraciones baja, menos de 30 o 50 en TDF y ya menos de 15 en TAF, y no podemos usarlo, está la opción de usar entecavir, que solo cubre hepatitis B, pero recuerden, no VIH, por lo tanto hay que usar aparte la terapia para VIH. Ojo con la descontinuación del TDF o TAF o el FTC o 3TC, que puede reactivar una hepatitis B. Entonces siempre esquemas combinados para evitar las resistencias por uso con monoterapia. Entecavir puede producir monoterapia puede seleccionar la M184B y el 3TC también puede generar resistencia y seleccionar la misma mutación. Ahora, si yo tengo mutaciones para TDF o TAF, ¿no es cierto?, pero para el VIH, yo igual puedo usar TDF o TAF para hepatitis B. Sigue teniendo efecto para la hepatitis B. Y por último, recordar que podría haber reconstitución inmune posterior a inicio de terapia antirretroviral con aumento de las transaminasas en los pacientes coinfectados. En cuanto a hepatitis C, las tasas de cura de hepatitis C son similares a los pacientes monoinfectados, pero la tasa de progresión a cirrosis o falla hepática son 3 veces mayor en los coinfectados. Entonces, es importante porque efectivamente hay más morbimortalidad. El tiempo de inicio de terapia en coinfectados con hepatitis C y VIH es igual que VIH sin hepatitis C, o sea, lo antes posible, independiente de los CD4. Pero, si yo tengo hepatitis C y hepatitis B, debo primero partir la terapia de hepatitis B, porque se ha visto que puede haber, en el fondo, una reactivación de la hepatitis B si yo parto antes la terapia de C, ¿ya? Esa es la terapia que está recomendada y la que cubre, en el fondo, el GES, que es la tableta combinada de sofosbuvir con velpatasvir, por 12 semanas. Es una terapia pangenotípica. Hoy día incluso los hepatólogos nos dicen que ni siquiera es necesario ser genotipo. No requiere ajuste renal o hepática, pero sí tiene interacciones farmacológicas que debemos conocer. No está recomendado la asociación con efavirenz, nevirapina o etravirina. Sí se puede usar inhibidores de integrasa, cualquiera sea, doravirina, rilpi, TAF, abacavir y 3TC. Y el TDF y el daruna se podrían usar, pero hay que monitorear, porque podría haber más efectos adversos. Hasta aquí llego con mi parte y ahora doy paso al doctor Pablo Herrera para que continúe con simplificación y con resistencia. Muchas gracias. Continuamos entonces con terapia en el embarazo y al recién nacido expuesto al VIH. Y más que nada recordar que lo que queremos en la embarazada es iniciar la terapia lo más precoz posible, porque en el fondo cuando logramos la indetectabilidad disminuimos, ¿no es cierto?, la transmisión vertical y el riesgo de transmisión con menos de 50 copias es de 0,09% y a eso es lo que nos abocamos y lo que buscamos. En la guía pueden encontrar la descripción de cada una de las terapias y cuáles de ellas se pueden usar, sí o no, en el embarazo y todas las consideraciones, ¿no es cierto?, y la publicación científica que existe. Sin embargo, acá les hago un resumen de las terapias que están recomendadas actualmente en las embarazadas en nuestro país y como esquemas preferentes han quedado la triterapia de abacavir 3TC, dolutegravir, de TDF-FTC, dolutegravir y de TDF-FTC con raltegravir, con las mismas consideraciones de los pacientes, en el fondo, que hablamos antes sin embarazo, que es no vamos a partir raltegravir, sino que solamente ralte en aquellas que ya venían con este esquema y estaban indetectables. Por lo tanto, básicamente son inhibidores de integrasa, lo que utilizamos, que es dolutegravir principalmente, o ralte si venían con. Está aprobado de todas formas el uso de victegravir y de TAF ya en el embarazo, pero en el fondo tenemos restricciones de uso, entonces por eso no había quedado en la guía.
Y respecto a esquemas alternativas, tenemos la posibilidad de usar tenofovir, emtricitabina con darunavir y ritonavir. Recordemos que el covicistat no está aprobado en embarazo, o la opción de TDF-FTC Faviren solo en aquellas que venían con y que no tienen por alguna razón la posibilidad de usar dolu, que sería muy raro, dolu o ralte. Recordar que hay consideraciones en el embarazo, la precaución en las interacciones, ¿no es cierto?, con los inhibidores de los antiácidos, los polivitamínicos con los inhibidores de integrasa. Recordar también que igual en el embarazo hay que iniciar las profilaxis habituales, igual que una persona no embarazada, y un importante acompañamiento del personal de salud en estas pacientes. Lo que sí es que vamos a considerar, ojo, el uso de abacavir si la paciente está embarazada y recién diagnosticada. Tenemos que pensar que eso podría retrasar el inicio de terapia antirretroviral esperando el HLA B5701. Por lo tanto, podría no ser un buen esquema de inicio si es que la paciente no viene ya con esa terapia antirretroviral, y ahí sería mejor iniciar tenofovir disoproxil o TAF eventualmente. Y en cuanto al recién nacido, hijo de madre VIH, bueno, todo recién nacido hijo de madre de VIH requiere profilaxis, ¿ya? Independiente del control virológico de la madre. Y esta profilaxis hay que iniciarla entre las 4 o 6 horas de vida y máximo hasta 48 o 72 horas de nacimiento. Sin embargo, la diferencia es que vamos a separar a los pacientes en los recién nacidos en aquellos que son de bajo riesgo de transmisión y en aquellos de alto riesgo de transmisión. El alto riesgo de transmisión es aquellos niños cuya madre fue diagnosticada al parto o no recibió terapia durante la gestación, cuando hay dudas de la adherencia de la madre a la terapia antirretroviral, para las madres que llegan al parto sin control virológico y cuando hubo una primoinfección materna durante la gestación o la lactancia. Ahí los consideramos de alto riesgo. Si no están dentro de esta categoría, es de bajo riesgo. Y si es de bajo riesgo, lo que vamos a indicar es profilaxis, y la profilaxis va a ser con sidobudina por 4 semanas en el recién nacido. Algunas guías internacionales hablan de 2 semanas, pero 2 a 4, pero las guías chilenas han quedado en 4 semanas. Y si es que tienen menos de 35 semanas el recién nacido, aunque se catalogue de bajo riesgo, igual hay que prolongar el AZT a 6 semanas. Distinto es el caso de los recién nacidos de alto riesgo que cumplen los criterios que ya nombramos, donde ahí ya no hablamos de profilaxis, eso ha cambiado un poco el concepto, y lo que hablamos acá es de tratamiento presuntivo. Y eso significa que vamos a dar más drogas, vamos a dar 3 drogas idealmente, donde es AZT más 3-TC, con raltegravir o con nevirapina, y el AZT va a ser por 6 semanas, o la otra opción es usar AZT por 6 semanas más 3 dosis de nevirapina. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque lo que queremos es no solamente disminuir las cargas virales, ¿no es cierto?, y en el fondo evitar una primoinfección en el recién nacido, sino también disminuir los reservorios virales. Por lo tanto, por eso hablamos de tratamiento presuntivo y usamos más drogas que en el caso de la profilaxis en pacientes de bajo riesgo. Y ahora damos paso a la terapia en menores de 18 años y llamamos a Fernando Bernal.